Señal directa. 8:28 a.m, se lo adelantábamos antes de irnos a la pausa. Saludamos a través de la vía del Zoom a Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, esta organización que se ha dedicado ya durante varios años a la defensa y protección de periodistas en México. Leopoldo, gracias, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches por el espacio, un saludo Belén y Víctor. Leopoldo, pues el tema hoy no podría ser otro que la desaparición, la privación de la libertad de nuestro compañero Jaime Barrera, un caso que nos ha conmocionado, que nos ha cimbrado, porque hasta donde me alcanza la memoria, y ya tengo algunas décadas de ejercer el periodismo en este estado, pues no habíamos vivido un caso similar, Leopoldo. Así es, golpea con contundencia una realidad lacerante, que es la desaparición de periodistas, que también México se caracteriza por ser el país con el mayor número de periodistas desaparecidos a nivel mundial. Estamos hablando de al menos 32 colegas desaparecidos desde el año 2000 a la fecha, colegas que, bueno, en el caso de Jaime hoy es distinto porque han pasado tan solo un día, pero en el caso de otros colegas, las acciones de búsqueda y localización han cesado. Un país también que se caracteriza por otra forma extrema de censura, como es el asesinato de periodistas, en donde México, pues, encabeza también, o es uno de los países más letales para el ejercicio periodístico, incluso al nivel de países en guerra, formalmente declarada. En este sentido, nosotros esperamos que las acciones de búsqueda y localización rindan frutos, que en las próximas horas estemos celebrando el hallazgo con vida de Jaime. Esa es la expectativa que tenemos, esa es la exigencia de las autoridades, que hasta el momento han mostrado una coordinación y una articulación que son muy deseables en todos los casos, tanto a nivel estatal como federal. Leopoldo, justo este caso, como bien lo has mencionado, pues simbra porque en nuestro estado además se conjugan dos problemas o dos problemáticas muy fuertes. Una, la de la desaparición de personas, ocupamos el primer lugar a nivel nacional, tristemente, y por otro lado la violencia contra periodistas, dos fenómenos que se reúnen justo en la figura hoy de Jaime Barrera. Así es. Mira, aquí hay un elemento muy importante, Belén, que es que no habíamos registrado en estos 32 casos, ahora 33, que en Jalisco se desapareciera periodistas. Sí, efectivamente, a nivel nacional, encabeza la lista con más de entidades con mayor número de desaparecidos, pero este es el primer caso de un periodista. Por eso digo que la realidad golpea contundentemente, en este caso, al gremio periodístico, y por eso la reacción de solidaridad y de indignación nos ha hecho esperar con la expectativa de hallarlo con vida. Efectivamente es una conjugación de factores, porque por un lado, sí, la entidad presenta estos niveles indignantes de desapariciones que siguen sin esclarecerse en un país que de por sí ya tiene un registro escandaloso y doloroso de personas desaparecidas. Por más que se quieran maquillar las cifras, pues al menos son 110,000 personas desaparecidas. Y por otro lado, la violencia contra la prensa, que a nivel nacional se está perpetrando una agresión cada 16 horas, tal como dimos a conocer en Artículo 19 hace un par de semanas. El 2023 fue un año con un alto nivel de agresiones, si bien más bajo que el 2022, el año más violento del que hemos tenido registro en nuestra historia, sigue siendo un nivel altísimo de agresiones. Repito, una cada 16 horas. Y la mitad de esas agresiones son cometidas por las autoridades públicas que tienen la encomienda constitucional, legal, de proteger a la población y en particular también la labor periodística. Que justamente, perdón, Leonardo, estaba leyendo también el informe que sacaron ustedes hace unas cuantas semanas, justo sobre el tema, ¿no?, de México, los asesinatos de periodistas bajo protección estatal.
lo que mencionabas también hace un momento, esta urgente necesidad de fortalecer el mecanismo federal. Hablas de que, bueno, afortunadamente parece que hay una coordinación en este caso específico de nuestro compañero Jaime Barrera, pero, bueno, pues lamentablemente no es el común denominador en el país. Así es, desafortunadamente se presenta como una excepción a una regla de indolencia, en donde prevalece la indolencia por parte de las autoridades, la descoordinación, la partidización, la impunidad que afecta al 98% de los crímenes que se cometen contra la prensa y que precisamente es el principal aliciente para que esta violencia se perpetúe, se perpetre y se perpetúe en contra de periodistas. Esto no es nuevo, efectivamente, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto no es nuevo, la violencia contra la prensa, pero lo que sí es nuevo es un discurso virulento que ha estado prevaleciendo en los últimos años en contra de la labor periodística. No queremos decir con esto que es condición inmediata o que haya un nexo causal entre el discurso virulento de las autoridades y las agresiones contra la prensa, pero sí genera un ambiente hostil o un ambiente de permisividad a la violencia y además no abona a disminuirla. El discurso de las autoridades, lo reiteramos con suma claridad, debe ser un discurso de reconocimiento a la labor periodística si es que queremos avanzar a una verdadera democracia. Hoy se nos presenta una nueva oportunidad para que los diferentes actores políticos, las autoridades, independientemente del signo partidista del que provengan, hagan un llamado, un acuerpamiento de la labor periodística y reconozcan su valor para la construcción democrática. Además, Leopoldo, y no sé si compartas mi opinión, pero me parece que este discurso, además de irse por la vía simplista de lavarse las manos, en este discurso además termina criminalizando justamente la labor periodística, lo que finalmente, como tú bien señalas, pues no es un indicador causal, posiblemente, pero sí abre las puertas a este tipo de agresiones. Sí, efectivamente, lo que vemos es una sociedad que va normalizando todo tipo de violencias. Y en el caso particular de la prensa, pues hay un discurso, ustedes yo creo que con mucha decepción e indignación lo han escuchado, de que bueno, pues es que quién sabe por qué se anda metiendo con esto, con aquello, por qué lo anda investigando. Pues porque es su labor. La labor de la prensa es investigar, es revelar ahí donde el poder público, incluso los poderes fácticos, quieren imponer un manto de opacidad. Como dice el lema del Washington Post, las democracias mueren en la oscuridad. Y es precisamente lo que la prensa hace, es quitar ese velo de opacidad y de oscuridad que los poderes, cuando no quieren controles, cuando no quieren contrapesos, quieren imponer y quieren cegar a la sociedad. La sociedad va en penumbras cuando no hay un periodismo crítico, un periodismo que revela los actos de corrupción, que revela las complicidades entre poderes económicos, criminales y políticos, que revela las violaciones a derechos humanos, los daños socioambientales. La sociedad pierde cuando el periodismo deja de informar sobre eso, en una sociedad donde efectivamente tenemos redes de poder criminal, político, económico que actúan en conjunto. Claro. Leopoldo, justo nos preguntábamos hoy en esta manifestación, en esta congregación, reunión que hicimos en el centro de la ciudad, el gremio periodístico, ¿por qué Jaime? Y a reserva de que obviamente la Fiscalía investigue y ofrezca, esperemos pronto, pues datos sobre qué fue lo que sucedió en torno a esta desaparición, veíamos en Jaime pues un perfil tampoco, digamos, no quisiera decir común, tú nos lo podrás explicar mejor porque ustedes analizan caso por caso que registran, pero Jaime pues ha sido un comunicador que en los últimos años se ha dedicado más bien al análisis político, ha empujado causas, sí, como incluso la propia desaparición de las personas. Es, en mi opinión, un periodista muy profesional, muy prudente también a la hora de hacer análisis, siempre respaldando sus opiniones.
Y pues sí me gustaría conocer tu opinión y hacerte esta pregunta. ¿Por qué, Jaime? Pues siempre es muy pertinente porque a veces nos preguntan, ¿tenía amenazas previas? Y muchas veces no sucede cuando ocurren estos crímenes atroces que ya implican la privación de la libertad o incluso en algún momento de la vida. Lo que sí vemos recientemente y hemos encontrado en nuestro análisis minucioso y de la información que nos han dado es una reciente columna de opinión, porque, bueno, ustedes mismos lo han dicho, participaba en diversos medios de comunicación, en uno de ellos, El Informador, él publicaba el 8 de marzo una columna titulada Un rescate que no fue. Hay algunas fuentes que nos han señalado la posibilidad de que sea por ahí que pudiera generarse un riesgo y que haya tocado ciertos intereses, precisamente, como ya decías, el tema de las desapariciones y de los grupos que están implicados en ellas, pudieran haber tenido algún interés en causar daño. Esto lo tendrán que ir dilucidando las autoridades, además del protocolo de búsqueda, homologado de búsqueda que se tiene que activar y que ya entendemos que ya está activado. Se tiene que activar el protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión, que es un protocolo que adoptó la entonces Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales del país en noviembre del 2018 y que desafortunadamente en muchos casos vemos que es letra muerta. En este caso se tendría que activar también, se tendría que hacer un análisis de estas notas, de esta y otras notas que pudieran tener relación con temas de seguridad, de desapariciones, que pudieran estar tocando intereses. Recordemos que en México no necesariamente las y los periodistas que han sido agredidos estaban haciendo investigaciones, digamos, muy complejas o sobre redes de macrocriminalidad o sobre diversos tópicos que pudieran haberles causado o puesto en situación de riesgo. A veces basta una columna de opinión, basta una fotografía en un lugar equivocado, donde había personas que no querían ser fotografiadas, basta algún tweet, basta algún post en las redes sociales, y eso en un país con estos niveles de violencia es suficiente para detonar la violencia, desafortunadamente. Leopoldo, perdón, qué fuerte lo que acabas de mencionar. Basta un tuit, ¿no? Basta un tuit para que sucedan ese tipo de cosas. Sí, porque desafortunadamente hay muy poca tolerancia a la crítica, principalmente desde el poder público, pero también desde otros poderes, incluso los poderes económicos, que a la menor provocación, por ejemplo, utilizan las herramientas legales para acosar judicialmente a los periodistas. O qué decir de los poderes criminales, ¿no? Por eso hablamos de estos tres poderes, ¿no? Político, económico, criminal, que desafortunadamente han impuesto sus reglas y su ley en buena parte del país, aunque se nieguen esas realidades, ahí están, las estamos padeciendo el común de la población, y precisamente en este contexto volátil, en este contexto de violencia, en este contexto de permisividad y de virulencia discursiva en contra de la prensa, basta lo que se publique algo que mínimamente le cause un disgusto a una persona poderosa para que mande agredir, para que mande secuestrar, desaparecer o incluso asesinar a una o un periodista. Repito, muchas veces la prensa, en la gran mayoría de los casos más atroces, no es que estuvieran haciendo las investigaciones profundas porque ni siquiera se les dota de los recursos suficientes para hacerlas, pero basta una notita, basta alguna mención específica, algún nombre que se haya pasado por ahí en una columna, en un reportaje, para que estos elementos generadores de la violencia vayan y agredan a la prensa. Leopoldo, pues como siempre un gusto charlar contigo. Lástima que hoy sean estas condiciones, porque pues estamos muy preocupados por lo que ha sucedido, y bueno, esta situación que nos planteas tampoco es nada alentadora. Gracias por aceptar esta entrevista y por supuesto que seguimos en contacto.
Claro que sí, toda nuestra solidaridad, ya lo saben, para con ustedes y por supuesto con la familia de Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Leopoldo Maldonado, director de Artículo